Ponentes del día de hoy, por favor. Matriz de punto, Gaby, también. Matriz de punto. Bueno, en lo que pone la matriz de punto, pues saludar a todas las personas que nos sintonizan desde los países de nuestros ponentes: Argentina, Canadá, Bratislava, Chile, Colombia, Italia, México, Estados Unidos y el Perú. Muchísimas gracias, y obviamente también a los estados de la República Mexicana. Gracias por estar aquí con nosotros. Muy bien. Gracias por la matriz de punto. Estos serán nuestros invitados del día de hoy, pero antes de comenzar con nuestras ponencias de nuestros invitados, me gustaría dar un recordatorio de los puntos torales que se tocaron el día de ayer. Un pequeño y breve resumen. A lo largo de la historia hemos pasado por 4 grandes revoluciones tecnológicas. Actualmente nos encontramos en la revolución 4.0. Esto significa inteligencia artificial, Internet de las cosas, Big Data, ingeniería social y ciberseguridad. También se comentó que la pandemia obliga a las organizaciones a acelerar finalmente los planes de transformación digital y a los gobiernos implementar políticas públicas acorde a esta nueva realidad. El abogado actual debe conocer el tema y proponer modificaciones a la legislación para adaptar a la realidad actual. También se comentó que existen diversos riesgos en el uso de las redes sociales. Pueden generar dependencia, desinformación, difamar masivamente a personas, etcétera, etcétera. La educación requiere, por tanto, un constante cambio. No podemos enseñar como se hacía hace 40 años. Y por último, se llegó a la conclusión de que transmitir con más pasión será la clave en esta nueva realidad. Esos fueron los puntos que ayer nos expusieron nuestros ponentes. Muy bien, comenzamos con esta mesa número 5. Buenos días, dando seguimiento a las mesas de trabajo, toca en este caso a la mesa 5 de horario matutino con la intervención de 3 profesores invitados. Doctor Ignacio Covarrubias Cuevas, de Chile, el doctor Alejandro García Chaparro, de Eslovaquia, y la doctora Alma de Los Ángeles Ríos Ruiz, de México. La participación se eligió en relación al orden alfabético del primer apellido.
De esta forma, tenemos en primer lugar a el doctor Ignacio Covarrubias Cuevas, de Chile. Diré su semblanza profesional para presentarlo. Doctor en Derecho por la Universidad de los Andes, máster en Derecho Público en la Pontificia Universidad Católica de Chile, licenciado en Derecho por la Universidad Finis Terrae, actualmente decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Finis Terrae, fue abogado del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, ha sido investigador y profesor visitante en las universidades de Harvard, Navarra, Notre Dame, Santiago de Compostela y Regensburg. Adelante, doctor Covarrubias, y bienvenido. Adelante, doctor Covarrubias. Su micrófono está apagado, doctor. Sí. Muchas gracias por el aviso, doctor Patiño. Un gusto saludarlos a todos. La verdad es que me es muy grato estar en este seminario. Quiero agradecer especialmente la invitación que me hiciera la doctora Alma de Los Ángeles de los Ríos, con quien estuvimos hace poco virtualmente, ella en Chile, en una acreditación internacional. Y la verdad es que si bien el tema de esta convocatoria no es de mi especialidad, porque yo soy profesor de Derecho Constitucional, no soy profesor de nuevas tecnologías, ni de la relación entre las nuevas tecnologías y derechos como el derecho a la intimidad u otros tipos de vínculos, sí me interesaba mucho plantear un punto de vista que quizás tiene algo de tradicional, pero que puede ser interesante por lo siguiente. Recién se decía que como una de las conclusiones de la mesa anterior, es que efectivamente no podemos seguir enseñando como lo hacíamos hace 40 años, y yo estoy de acuerdo. Tenemos que aprovechar, ¿cierto?, las oportunidades que nos brinda la globalización, las tecnologías, y es cierto entonces que no podemos, en muchos sentidos, seguir enseñando del mismo modo como lo hacíamos hace 40 años. Pero tampoco podemos caer en la tentación de dejar de enseñar. Entonces apareciera como una contradicción lo que yo estoy diciendo, pero se me entenderá, ¿cierto?, cuando desarrolle mi breve exposición. Y básicamente aquí me tomo de muchas cosas que se han afirmado en el seminario y que también señalaba mi colega, la profesora chilena María de Los Ángeles, María Angélica Benavides, que efectivamente este panorama nuevo de la enseñanza virtual del derecho ha develado ciertas falencias, ha mostrado que es posible efectivamente también derribar mitos. ¿Cuántos de nosotros pensábamos que los profesores mayores, si nos hubiesen hecho la pregunta hace un par de años, iban a ser incapaces, ¿no es cierto?, de subirse al carro de la enseñanza virtual del derecho? Sin embargo, muchos lo han hecho con mucha flexibilidad y adaptación. También se han despejado temores y sin duda se han abierto oportunidades y perspectivas de desarrollo tanto para este periodo como para el periodo post-pandemia, que no lo quiero llamar normalidad porque no sabemos cómo será esa normalidad. Y aquí simplemente voy a rápidamente hacer referencia a cuestiones que seguramente no tienen ninguna novedad, porque dentro de las oportunidades que aquí se abren está la docencia mixta, está la posibilidad de expandir la oferta de posgrados de manera virtual, el blended learning, está la internacionalización, y también nos abre los ojos para realizar, por ejemplo, en materia de investigación y cuestiones que efectivamente nosotros asumíamos que eran necesarias y que quizás ahora no van a ser tan necesarias, como las estancias de investigación, el acceso que hoy día tenemos a bases de datos, la posibilidad de interconexión digital. No digo que seguramente hará que las estancias de investigación
vayan a desaparecer, pero necesariamente podrán ser disminuidas precisamente porque lo mismo que se hacía en otro lugar, producto del viaje, ahora se puede hacer a distancia. Pero también no, hay otras cosas más domésticas que dicen relación, por ejemplo, con las clases. Seguramente muchos de nosotros cuando realizábamos nuestras estancias de investigación, con respecto a nuestras clases, tratábamos de hacerlo en periodos donde no tuviéramos docencia, y si teníamos docencia o faltábamos o la estancia era breve, le pedíamos a algún ayudante o a otro profesor que hiciera esa clase. Bueno, ahora no habrá excusa para que nosotros, si hacemos una estancia de investigación o tenemos un viaje de trabajo, no hay excusa para que podamos hacer la clase de manera telemática como la estamos haciendo hoy día, salvo que hayan, ¿no es cierto?, impedimentos objetivos, pero efectivamente todos estos ejemplos que yo he dado dan cuenta de una nueva realidad que puede ser muy bien aprovechada tanto de la perspectiva de la docencia como de la globalización y la investigación, ¿no? Y, pero yo me quiero centrar en un punto, que era el que señalaba al principio. Lo que me preocupa es la fragmentación del vínculo personal, es decir, que haya este afán, ¿no es cierto?, de transitar hacia un mundo de enseñanza virtual, nos entusiasme tanto a riesgo de desdibujar un aspecto central de lo que constituye la enseñanza, ¿no? La enseñanza universitaria. Entendiendo que lo que estoy diciendo es bajo la siguiente premisa, que la premisa de que la institución universitaria tiene una naturaleza propia y que por mucho que sean las diversas formas que adopte en el tiempo y en el espacio, tiene un núcleo que es insustituible. ¿Y cuál es ese? El mismo que decía San Alfonso X el Sabio, que la universitas, ¿no es cierto?, es una comunidad entre maestros y discípulos. ¿Cómo voy a graficar eso? De algún modo, todos quienes estamos sentados, ¿no es cierto?, en esta mesa y otros que nos están escuchando, profesores universitarios, profesores de derecho, nos debemos en algún grado significativo a algún maestro, ¿no?, a quien admiramos, ¿ah?, o con quien forjamos un vínculo de amistad académica, de amistad intelectual. Entonces, habría sido prácticamente imposible o muy difícil forjar ese vínculo en sede virtual. Estoy pensando y también, no solo estoy pensando en la relación maestro-discípulo, también en aquel maestro, aquel profesor que admiramos en el aula de clases, que lo admiramos no solo por los conocimientos que transmitía, sino también por la forma en que lo hacía, por la pasión que le ponía en la enseñanza. Pensemos no solo en los contenidos o las competencias, el humor, los silencios, ¿no es cierto?, que son propias del aula, que también se pueden hacer aquí, pero que se dificultan. La mirada a los alumnos, la gesticulación como una forma de enfatizar una idea, son formas complementarias que embellecen el saber. Y dicho vínculo, de algún modo, fue posible en el caso de los profesores, de quienes hoy día nos desempeñamos en las aulas universitarias. El vínculo fue posible gracias a un sinnúmero de iniciativas que fueron dándose espontáneamente y sin ninguna programación. Un comentario en clases, la visita inesperada del alumno al despacho de su profesor, la iniciativa del profesor para conversar luego de clases, para topárselo en el pasillo y preguntarle cómo está, cómo va tal lectura. Y lo anterior, seguramente, como nos tocó a muchos de nosotros, dio lugar a una orientación, a un consejo, a la sugerencia de leer algún texto y un aspecto muy importante, o a la conversación en torno a un café. Entonces, lo que quiero manifestar es que esto que nos permitió a nosotros estar hoy día donde estamos, difícilmente habría sido posible o se ve dificultado, ¿no?, si nuestros maestros, ¿no es cierto?, hubiesen entendido que debían circunscribirse únicamente a transmitir, en primer lugar, a transmitir solo competencias o
a olvidarse del vínculo humano. Y esto que estoy diciendo responde a una cuestión que es de mucho sentido común. Que el que sabe algo no solo quiere transmitir erudición, sino que quiere compartir con otros y gozar de los frutos de lo que conoce y sabe hacer. Y esto se debe a algo que no es derecho, pero que efectivamente es previo a él, que la comunicación de la palabra posee dos dimensiones. Una objetiva, que se denomina la locución, es la erudición. Pero hay otra dimensión de la palabra, que es la iluminación, que es la subjetiva. ¿Y qué persigue? Persigue enriquecer gratuitamente a otros, al destinatario. Ama el profesor tanto su saber que quiere que otros se enriquezcan con eso. Es lo que se denomina amistad intelectual. Y para que haya amistad intelectual entre profesores, alumnos, entre maestros y discípulos, tiene que haber una mutua disposición, porque de ahí emanan frutos, ¿no es cierto? Pero esa mutua disposición se ve facilitada, sin duda se ve contribuida por el vínculo humano, por el vínculo personal, que no es imposible en sede telemática o virtual, pero que se dificulta. Por lo tanto, ahí efectivamente el desafío está en aprovechar todas las oportunidades que brinda esta, 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 estas nuevas plataformas, pero efectivamente sin perder de vista que parte esencial de la formación que se transmite no solo el conocimiento, las competencias, sino también aquello que rodea, el amor por aquello que se enseña y el modo en que se hace. Y las condiciones para que, ¿no es cierto?, esta amistad intelectual sea fructífera, efectivamente se ven dificultadas en estos contextos. Y para ir terminando, ¿no?, lo que quiero decir de otra manera es que al final el alumno, el estudiante, el discípulo, puede persuadirse de una idea o de un concepto, pero las personas no admiramos las abstracciones. Las personas admiramos a personas de carne y hueso que transmiten esas ideas o esos conceptos con pasión. No somos únicamente logos, ¿ah? Tenemos cuerpos, sentidos, admiramos la belleza de las cosas. Y para que el alumno despierte ese movimiento, ¿no es cierto?, por el saber, no solo tiene que vivenciar que el profesor es erudito y sabe, sino que además tiene que vivenciar que su profesor ama lo que enseña en el aula y fuera de ella. Las preguntas más importantes, los matices, el diálogo fecundo, se suscita significativamente presencialmente. De manera que el desafío, y por eso que yo quería presentar esto a modo de reflexión, más que como un aporte técnico desde el punto de vista de las nuevas tecnologías, es a avanzar, transitar, aprovechar las oportunidades que nos brindan, pero sin olvidar nunca que lo más importante, o una de las cosas más importantes de la enseñanza, es efectivamente ese vínculo absolutamente insustituible que es favorecido por la presencialidad entre el maestro y el discípulo. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del doctor Covarrubias. Muchas gracias, doctor, por compartirnos esas reflexiones y desafíos que hoy en día enfrentamos todos los docentes. A continuación, y siguiendo el orden de las participaciones, es el turno del doctor Alejandro García Chaparro, quien nos hablará desde Eslovaquia. Diré su semblanza profesional para presentar. El doctor Alejandro García Chaparro es doctor en Administración Pública y Desarrollo Regional por la Facultad de Economía Nacional de la Universidad de Economía de Bratislava, Eslovaquia. Especialista en Derecho Corporativo y Empresarial y licenciado en Derecho, con una trayectoria profesional de 10 años en la docencia y en la dirección de proyectos tanto en México como en Europa Central, destacando Eslovaquia y la República Checa. Como docente, es catedrático en la Facultad de Economía Nacional de la Universidad de Economía de Bratislava,
impartiendo diversas asignaturas del plan de estudios de la licenciatura en Derecho y en Economía. A su vez, desempeña también como director en The College of Central Europe, en la Escuela Internacional. Alejandro García Chaparro realizó sus prácticas profesionales en la Secretaría de Estado Vaticano, en la sección de Relaciones con los Estados. Adelante, doctor Alejandro, y bienvenido. Prendo micrófono. Gracias, maestra Gabriela. Gracias a la máxima casa de estudios de nuestro país que organiza este tipo de eventos, a toda esta gente, fabulosos conferencistas y sobre todo a la gente que nos sigue, a los muchachos que ojalá que nos estén viendo vía redes sociales y vía esta plataforma. Es un tema muy interesante el que me invitaron a hablar esta tarde. No soy adivino, desafortunadamente no soy adivino. Y el tema que voy a tratar de explicarles y que voy a tratar de compartir con ustedes es un tema bastante complicado y sobre todo porque, como lo hablamos aquí en Eslovaquia y como lo planeamos aquí, no podemos hacer planes a más de un mes. Simplemente no podemos agendar nada que no sea más de un mes. Y el tema que les voy a compartir esta tarde es cómo vemos el futuro de la universidad y sobre todo cómo vemos el futuro de la enseñanza del derecho después de que pase la pandemia, o como decimos en inglés, after COVID, porque ya tenemos un AC y un BC. Definitivamente ya nos metimos en esos temas. Prácticamente lo que quiero que reflexionemos nosotros es en dónde estamos y hacerles esta pregunta a todos ustedes: si la misión de la universidad está cumpliendo con los retos actuales que demanda nuestra sociedad. Voy a empezar mi ponencia tocando el tema desde la Segunda Guerra Mundial, porque desde 1945 que acabó la guerra, no veíamos un futuro para la universidad, no sabíamos qué iba a pasar, no sabíamos si los muchachos iban a volver a las aulas, y justamente hoy en día estamos regresando al mismo tema después de la guerra, que no sabemos qué es donde vamos a acabar. El segundo tema el segundo punto de mi ponencia es ¿dónde estamos? ¿En dónde estamos parados hoy en día? Y uno muy importante son los espacios que le estamos dedicando a la educación. Verdaderamente la educación, ¿qué estamos haciendo para cambiarla? ¿Qué estamos haciendo sobre todo para que podamos atraer a los jóvenes a que se interesen más en los sistemas educativos, ya sea en la parte online como en la parte presencial? Y uno de esos grandes temas que tratamos de trabajar y que es algo que todavía nos falla, es esa motivación que le demos a los jóvenes. Es ese deseo de superación, de decirles, tú puedes, tú eres importante, échale ganas. Y efectivamente coincido en 100% con lo que dice el doctor Covarrubias, porque muchas de las cosas que aprendimos no se enseñaron en una clase, ni mucho menos los enseñó un libro. Los aprendimos en el pasillo. Como catedrático he tenido la fortuna de dar clases tanto en México como acá en Eslovaquia, que vivo desde hace 10 años, y me dan el plan de estudios de derecho y al final de cuentas el plan de estudios no es diferente. Un poquito más de esto, le quitamos más del otro, le agregamos este, pero en sí la esencia es la misma. Y entonces me pongo a pensar, bueno, entonces, ¿cuál es la gran diferencia entre la universidad privada, la universidad estatal, la universidad internacional? La esencia es la forma en la que transmitimos el conocimiento. La esencia es la forma en la que motivamos a nuestros jóvenes a que verdaderamente sean agentes de cambio. Esa es la gran esencia. Es el liderazgo que le vamos a dar a los jóvenes para que verdaderamente puedan salir al mundo y puedan tratar de generar nuevas oportunidades para todos. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuáles son lo que ya está pasando? Bueno, el día que se inauguró el Congreso, algo muy interesante que nos comentó la doctora de Monterrey es las universidades. Ella nos comentó, pues bueno, a nosotros la pandemia no nos afectó tanto, porque al final de cuentas ya estábamos trabajando en esta nueva modalidad. Nuestros muchachos ya tomaban clases en línea, ya ocupábamos un Blackboard, ya tenemos exámenes en línea y prácticamente fue adaptarnos, fue poner más del contenido virtual que el presencial. ¿A quién verdaderamente nos afectó esto? Nos afectó a las universidades estatales sobre todo, y yo estoy en una de esas. Yo ahora estoy del lado de la universidad estatal. A nosotros sí nos afectó, y nos afectó sobre todo porque teníamos que enseñar al maestro a dar una clase de forma virtual, y no porque el maestro no supiera, sino porque el maestro nunca lo había hecho.
Y aparte, el nivel del profesorado que tenemos afortunadamente en las universidades europeas es de que el catedrático de alguna materia es el primer ministro o el ministro de Economía o el embajador. Ese tipo de profesionistas, ese tipo de catedráticos son los que nosotros tenemos, y verdaderamente enfocar al maestro a que cambiara el sistema fue lo que nos costó más trabajo a nosotros y nos sigue costando trabajo. A diferencia de las escuelas elite, como yo le llamo, que verdaderamente ya están en un cierto nivel y verdaderamente esa transformación no costó trabajo, no les costó trabajo para ellos. Pero en Europa sí, definitivamente, en Europa sí fue un golpe muy fuerte. Y fue un golpe que verdaderamente ahorita justamente se están haciendo nuevos proyectos, se va a invertir demasiado dinero en la creación de contenidos digitales, en la creación de la digitalización de las grandes bibliotecas, como nos decía el señor director de la facultad. Todo el acervo quedó guardado, todo el acervo quedó en las bibliotecas que nadie podíamos visitar. Como decía la compañera que está haciendo su tesis doctoral y que en diciembre la presenta, pues sí, es que yo presento la tesis, pero no puedo entrar a la biblioteca. Y justamente eso nos está pasando aquí en Europa. No contábamos y no contamos con esa infraestructura tecnológica, a diferencia de los países de América. No sé en el caso de Sudamérica, pero en el caso de México, conozco grandes universidades en México que verdaderamente ya transitan bajo esas carreteras. Y es como lo que faltaba, lo que pasaba en el caso de México en la época de los 70s. Si no teníamos carreteras, era muy difícil llegar a los poblados. Era muy difícil comunicarse con la gente. En la época de Miguel Alemán, por ejemplo, empezaron las carreteras y se empezó a comunicar a todo el país. Eso es lo que verdaderamente ahorita en Europa nos hace falta, esas grandes carreteras de la información, y no con un cablecito y una computadorcita, sino verdaderamente con internet de alta calidad para poder llegar a los lugares, a llegar con los muchachos. Pese a que actualmente todos, afortunadamente, el sistema de digitalización, algo que a diferencia de América Latina puedo estar convencido, el internet es vasto aquí. El internet, el acceso a la digitalización es vasta. Cada quien lo tiene en su casa, pero ¿qué no tiene cada quien? Esas habilidades digitales para ponerse enfrente de una computadora y dar una clase, o en dado caso tomar una clase. Es algo que nos pasó bastante y nos estamos enfrentando completamente a eso. ¿Qué está proponiendo la Unión Europea? Prácticamente les vengo a compartir algunas experiencias de lo que se está haciendo hoy en día. La Unión Europea está promoviendo un fondo muy grande de digitalización. Aquellas escuelas, desde el jardín de niños hasta la universidad, que puedan digitalizar contenidos. Y no me refiero únicamente a poner una clase en YouTube y que el maestro esté hable y hable y hable, sino verdaderamente crear plataformas tecnológicas, plataformas donde exista una gran interacción entre el muchacho y el profesor. Es lo que verdaderamente estamos haciendo aquí. ¿Cuándo lo vamos a tener? No lo sé. Simplemente es un proceso largo, es un proceso que nos va a tomar tiempo, pero algo que sí sé que nos va a llevar esto es de que vamos a empezar una nueva normalidad en el que vamos a tener un sistema híbrido. Definitivamente hoy en día debemos de contemplar que el regreso a clases tiene que ser inminente. Los muchachos tienen que volver a la escuela, y después voy con ese tema de cómo vamos a volver a las escuelas. Pero el tema híbrido es un asunto que verdaderamente debemos de contemplar, y es lo que vamos a hacer, y sé que en México se está haciendo. ¿Cómo vamos a volver a las escuelas? Este es un tema muy interesante, y es un tema muy interesante que no únicamente compete a la parte educativa. También depende mucho la parte de los diseños, la parte de la arquitectura. Y con la parte de la arquitectura me voy al estricto sentido, al diseño de los edificios, al diseño de nuestras almas mater, de nuestras universidades. Los campus universitarios, grandísimos, con grandes alumnos, con grandes extensiones, tienden a desaparecer, desafortunadamente. Hoy en día la nueva normalidad indica que las aulas no tienen que ser de más de 15 muchachos, que una escuela no tiene que ser de más de 100 muchachos. Justamente en 1999 se firmó el proceso de Bolonia. Dentro de 2 semanas, los señores ministros de Educación de la Unión Europea vuelven a tener otro congreso precisamente virtual para discutir sobre los nuevos temas del proceso de Bolonia. Y es a lo que vamos. Las grandes universidades, los campus únicamente se van a dedicar como grandes centros de investigación, porque eso también nos dimos cuenta, que las universidades verdaderamente no estamos cumpliendo con la misión de la universidad.
Y la misión de la universidad tiene que incluir también la parte de la investigación. Y muy pocas universidades están cumpliendo con esa parte de la misión. En este caso, un reconocimiento muy grande de la Universidad Nacional Autónoma de México, que desde hace muchos años está invirtiendo una gran cantidad de sus recursos, tanto físicos como económicos, en ese tema. Pero el resto de las universidades nos estamos quedando únicamente en la parte académica sin dedicarnos a la investigación. Y ese es un tema que las universidades verdaderamente tienen que tomar. Y a eso voy, a otra parte de esta ponencia que les quiero compartir con ustedes. ¿Qué universidades son las que van a seguir? Desafortunadamente, ¿qué pasó en Estados Unidos? La admisión a los programas de derecho para el ciclo académico 2020-2021 bajó un 40%. Los muchachos dicen, pues es que ¿cómo me voy a meter a una universidad que me va a enseñar clases en línea cuando no tenemos medios en línea para desempeñar nuestra profesión? Ese es un tema muy interesante. ¿Qué va a pasar entonces? Vamos a crear esos centros de investigación y es verdaderamente cómo van a estar nuestras universidades. ¿A dónde vamos? Bueno, ya eso es a lo que voy. Escuelas tienden a desaparecer. ¿Qué pasa en México con las que les llamamos escuelas patito? Desafortunadamente, muchas de esas escuelas van a tender a desaparecer porque las grandes universidades van a empezar a crear contenidos académicos donde el acceso a la información sea mucho más fácil para la mayor cantidad de la población. Más muchachos van a tener acceso a esas grandes universidades y todas las demás que no ocupan rangos, que no ocupan rankings, van a tener que desaparecer porque verdaderamente a los muchachos les tenemos que enseñar calidad. Y aquí voy con el tema de la calidad. Las clases hoy en día van a ser con mejores profesores. Afortunadamente, una de las grandes ventajas de la pandemia es que verdaderamente las clases nos van a acercar a los mejores profesores. El que dé la clase va a ser un profesor que verdaderamente tenga las credenciales necesarias para ponerse al frente del grupo y emitir su conocimiento. Gracias a esto podemos llegar a más. Gracias a esto, un ministro de la Corte o un primer ministro, en el caso de Eslovaquia, puede ser el profesor de una materia como Derecho Constitucional. Eso es lo que va a pasar, por supuesto. Entonces, esas escuelas que no son de elite, esas escuelas que no han crecido en rankings, tienden a desaparecer después de la pandemia, que es lo que está pasando en Estados Unidos. ¿Qué es lo que está pasando en Estados Unidos? Aquí en Europa no está pasando porque aquí en Europa tenemos otro sistema completamente diferente. Las escuelas estatales son las mejores. Son las que están en los mejores rankings, son las que invierten más recursos, más capital, son las que están en mejores condiciones de impartir clases. ¿A dónde vamos? Pues vamos a tener espacios universitarios mucho más pequeños, aulas mucho más pequeñas, internacionalización, por supuesto, porque hoy en día el maestro que dé la materia de Derecho Internacional no tiene que estar sentado en Santiago de Chile, no tiene que estar sentado en la Ciudad de México. Hoy en día puede ser un excelente maestro de Derecho Internacional el que se presente en el grupo. ¿Cuál es el reto de las universidades? ¿Cuál va a ser el reto de los docentes? ¿Cuál va a ser el reto de los decanos? Verdaderamente acercar a sus universidades, a sus cátedras, a los mejores perfiles para que den la clase. Ese es un reto que van a tener los decanos en el ciclo escolar que viene. Disminuir a los maestros que no convienen o que verdaderamente no tienen las credenciales necesarias para pararse enfrente del grupo y atraer capital humano de excelente calidad que no es necesariamente que esté sentado con nosotros o que dé la clase en un salón de nuestras universidades. Es lo que va a pasar con las universidades y a nivel mundial. Hoy en día, gracias a esto, los muchachos van a poder tomar clases con un muchacho de Japón, con un muchacho de Canadá, con un muchacho de Eslovaquia. Y lo que dice el doctor Patiño es muy cierto. Universidad Mundial Autónoma de México, posiblemente no sea autónoma de México, pero posiblemente en algún momento logremos tener una gran universidad mundial donde el muchacho pueda tomar clases con grandes estudiantes y sobre todo con grandes docentes y que no necesariamente la educación la limitemos a que estemos en una ciudad o que estemos en un solo país, sino que verdaderamente podamos ampliar el conocimiento. Otro tema que quiero tratar con ustedes que es muy interesante son los planes de estudio. Y sobre todo en el ámbito del derecho nos dimos cuenta que tenemos un plan de estudios muy vago en la cuestión de técnicas y en cuestión de tecnologías de la información y de derecho de la información.
verdaderamente es un tema que nos tenemos que enfrentar y que tenemos que trabajarlo en nuestros planes de estudio cuando hagamos nuestras sílabos, tratar de enfocar esos nuevos contenidos. ¿Cómo darle al muchacho las herramientas necesarias para que sea un abogado competitivo en la escena internacional? Y sobre todo que sea un muchacho competitivo en la escena de la tecnología de la información. Y a esto paso con el último punto de mi ponencia, el gobierno digital. Si se dieron cuenta ustedes, durante la pandemia únicamente estuvieron trabajando, en el caso nuestro, en el caso de la Unión Europea, únicamente estaban trabajando los hospitales, por supuesto, las farmacias y los supermercados. Pero todo lo demás se cerró. Y todo lo demás me refiero no con los gimnasios ni con las tiendas, pero por ejemplo el sistema de impartición de justicia, todos los juzgados colapsaron. Simplemente la justicia colapsó en ese momento. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que no tenemos un gobierno digital, que no sabemos cómo digitalizar la parte de la administración pública. Y ese es un tema muy grande que tenemos que trabajar y es un tema que tenemos que trabajar en la educación y que tenemos que trabajar en la docencia, porque al final de cuentas la administración pública depende de nosotros, depende de la academia. Y ese es el gran tema al que nos tenemos que enfrentar. Vamos a formar muchachos, sea abogados, sea lo que ustedes quieran, pero si esos muchachos no pueden competir en la escena y no saben cómo competir, no lo van a lograr. Y el gobierno digital es una herramienta que tienen que tener todos los gobiernos. En algunos casos está trabajando, aquí en Europa está funcionando muy bien, por ejemplo, en algunos casos. En el caso de la administración de la justicia, seguimos como antes, seguimos igual que con el papelito, con el documento. Pero el sistema de implantación de justicia tiene que ser también digital. Y eso voy con toda la parte de gobierno digital. ¿Cómo no colapsar la justicia? La justicia no puede colapsar, simplemente la impartición de la justicia tiene que seguir en todo momento, pese a que se presente una contingencia o que se declare estado de emergencia, pero la impartición de la justicia tiene que continuar. Y ese es el gran tema que nos tenemos que enfocar. ¿Cómo construir gobiernos digitales? Y un gobierno digital me refiero no al gobierno únicamente que imprimo mi acta de nacimiento en línea, sino a un gobierno que verdaderamente puedo iniciar un trámite administrativo y lo puedo concluir de forma virtual. Y un gobierno que me va a dar respuesta por la forma virtual. Y eso también incluye la parte de la administración de la justicia, tribunales virtuales, juzgados virtuales, pero que de alguna forma le den certeza al proceso. Y aquí en el tema de los planes de estudio, y es un tema que todos los compañeros que se dedican al tema de garantías individuales, derechos humanos, por supuesto que se tiene que analizar precisamente el debido proceso. Necesitamos verdaderamente controlar a la población de alguna forma, que verdaderamente estén controlados, que estén conectados, pero sin invadir sus libertades, sin invadir su derecho personal. ¿Qué nos pasó aquí en Eslovaquia? Y es un tema que después de la pandemia la Corte Europea de Derechos Humanos lo va a negociar, lo va a juzgar. El gobierno eslovaco, al principio de la pandemia, controlaba a las personas mediante el teléfono celular. Los operadores de las líneas de teléfono celular le pasaban el dato al Estado eslovaco para saber si la persona no se había ido a Italia o no se había ido a España o si no ha habido cruzado la frontera con Austria, que la tenemos aquí a 10 minutos, la frontera con Viena. Fue un control. Y en los tiempos más importantes de la pandemia, en las semanas más básicas de la pandemia, el gobierno controlaba si las personas estaban a 1 kilómetro o 2 de su domicilio y lo tenían mediante el teléfono celular. Entonces, ahí fue una violación a las libertades. Durante la Semana Santa de este año, durante la Semana de Pascuas este año, las ciudades se cerraron completamente. Eliminamos varios procesos, eliminamos simplemente el Schengen, lo que ustedes conocen como el Schengen, los bots de Schengen, los eliminamos completamente, tanto que se trabajó en esa teoría, se eliminó completamente. Las ciudades quedaron completamente situadas. Y es a donde las nuevas tecnologías y los nuevos planes de estudio verdaderamente nos tienen que indicar hasta qué momento debo de llegar. La justificación del Estado fue que se declararon se quitaron las garantías constitucionales porque se declaró como estado de emergencia, se declaró como estado de guerra durante esas épocas. Y por eso la gente estuvo controlada. Pero entonces los abogados modernos es donde verdaderamente tenemos que checar qué es lo que debemos de hacer, cómo podemos cambiar esos planes de estudio, cómo podemos modernizar la impartición de la justicia.
Y sobre todo que el muchacho que hoy va a salir de las universidades con el objetivo que no es una generación perdida, verdaderamente sea un muchacho que esté innovando y que el gobierno y que la administración pública le dé las nuevas herramientas para tener un gobierno digital. Prácticamente con esto quiero cerrar esta ponencia. Es un tema complicado, es un tema al que no le vemos salida, definitivamente, pero es un tema que nos estaba dejando para mucho. Uno de los grandes temas, y como lo comenté al inicio del día que nos presentamos, es la internacionalización. Las universidades buscaban, una gran misión de la universidad, buscar la internacionalización, es cómo hacer que mi muchacho pueda tener ventajas competitivas con otros muchachos de otras universidades o de otros países. Hoy lo logramos. Hoy logramos esa internacionalización, pero también esa internacionalización y esa impartición de las clases, esa impartición de la teoría universitaria, la tenemos que hacer también con sentido humano. Verdaderamente nos tenemos que volver otra vez humanos. Algo que les quiero compartir para cerrar este tema es, ¿por qué empiezan las crisis? ¿Por qué empiezan los problemas sociales? ¿Por qué empiezan los problemas en casa? Y es algo muy interesante, por la falta de la confianza. Dejamos de confiar en el amigo, dejamos de confiar en la pareja, dejamos de confiar en los papás, dejamos de confiar en el gobierno, dejamos de confiar en la iglesia. La falta de confianza es lo que nos ha traído los problemas que hoy nos estamos enfrentando como sociedad. Justamente ese tipo de confianza es la que debemos de volver a retomar, la que debemos de volver a trabajar entre nuestros grupos pequeños para poder salir adelante de esta pandemia. Muchísimas gracias a todos por su tiempo, por escucharme, y prácticamente ha sido complicado, nos ha costado en el caso europeo, en el punto, con el objetivo de terminar, en el punto nuestro, nos ha costado mucho trabajo adaptarnos. Definitivamente fue un golpe muy fuerte, fue un golpe para el que no estábamos preparados. Algo a diferencia de México, que los felicito, a diferencia de Estados Unidos, que también los felicito, en Europa sí nos costó mucho trabajo adaptarnos a esta nueva normalidad. Gracias a todos. Agradecemos la intervención del doctor Alejandro García Chaparro. Gracias, doctor, por compartirnos estos pues, grandes desafíos que ha enfrentado Europa y en especial en este caso Bratislava. Gracias. A continuación, siguiendo el orden de las participaciones, es el turno de la doctora Alma de Los Ángeles Ríos Ruiz. Diré su semblanza profesional para presentarla. Licenciada y maestra y doctora en Derecho con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la UNAM, cuenta con estudios de especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo. Asimismo, cursó estudios de especialización judicial en el Instituto de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación. Dentro de la UNAM se ha desempeñado como funcionaria en la Oficina de Abogado General, la Dirección General de Relaciones Laborales, el Instituto de Investigaciones Jurídicas y la Facultad de Derecho. Actualmente funge como profesora de tiempo completo titular C definitiva de la Facultad de Derecho de la UNAM con 36 años de práctica docente. Investigadora nacional nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores y evaluadora acreditada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, mejor conocido como CONACYT. Acreditadora del Consejo para la Acreditación de la Enseñanza del Derecho, AC-CONAET, y acreditadora internacional de COPAES y consejera técnica de la Facultad de Derecho Humano. Corresponsable del proyecto PAPIME PE 304-319, modelo Millennial de enseñanza para nuevos y mejores abogados, plataforma EJA, que gracias a este proyecto tenemos este seminario internacional. Adelante, doctora Alma de Los Ángeles Ríos. Gracias, bienvenida. Gracias, Gaby. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos a este foro y en mi calidad de corresponsable del proyecto PAPIME PE 304319, modelo Millennial de enseñanza del derecho para nuevos y mejores abogados, plataforma EJA. Pues agradezco a los distinguidos colegas que me han antecedido en el uso de la voz durante el desarrollo de este seminario internacional, iniciado, como recordarán ustedes, el día miércoles y que culminará sus trabajos académicos el día de hoy en la tarde. Asimismo, me congratulo de compartir esta mesa con tan distinguidas personalidades de Chile, el doctor Ignacio Alejandro García, y de Eslovaquia al doctor Alejandro García Chaparro.
a quienes he escuchado con gran atención e interés. Bueno, antes de iniciar mi intervención, deseo tomarme un minuto para reconocer la labor de algunas personas que han hecho posible este acto. En primera instancia, al director de la Facultad de Derecho de la UNAM, al doctor Raúl Contreras Bustamante, al doctor Ruperto Patiño Manfred, mi maestro, quien atinadamente ha dirigido este PAPIME. Bueno, mención particular, pues requiere y merece la maestra Gabriela García Esparza, quien además de su excelente moderación ha realizado un trabajo de logística y coordinación loable. Por último, aprovecho este espacio para agradecer el apoyo y felicitar a la maestra Marta Liliana Malanche Gómez, quien es nuestra invitada especial y jefa de la Universidad de Distancia. Ahora bien, mi intervención se dividirá en 3 ejes rectores. En el primero, mencionaré las reflexiones generales relacionadas con la importancia de desarrollar en los estudiantes y estudiosos de la ciencia jurídica habilidades y destrezas en la materia digital. En segundo lugar, me centraré en la presentación de la plataforma de enlace jurídico académico y su canal de YouTube como parte de mi experiencia exitosa en el manejo de dichas herramientas tecnológicas. En un tercer y último aspecto, señalaré los beneficios que ha traído la transición del proceso de enseñanza-aprendizaje del aula física al aula virtual. Iniciaré mi exposición a partir de la premisa que reconoce que la presente emergencia sanitaria ha generado un cambio determinante en el modelo educativo implantado a nivel mundial, en particular en el ámbito de la instrucción y formación de los juristas del siglo XXI, toda vez que he podido constatar la transformación que han tenido los diversos procesos, modelos y técnicas de enseñanza, debiendo ser más dinámicos y sobre todo atendiendo a la nueva realidad social, que es de carácter eminentemente digital y tecnológica. El paso vertiginoso de un entorno de una aula física a una aula virtual pues continuará modificándose a cada momento, a cada instante, a cada día. El ser partícipes de esta metamorfosis, pues nos ha sensibilizado con relación a diversos temas de suma importancia que habíamos pasado por alto. ¿Cuáles son? Este entorno virtual permite darnos cuenta de que tanto los contenidos temáticos como la información en general se renuevan a diario, día con día, circunstancia que nos debe obligar a repensar y replantear las opciones que tenemos para medir y mantener los estándares máximos de calidad docente. ¿Por qué? Pues porque de cierta forma la revisión de soportes bibliográficos basada en la consulta de documentos ya se ha visto superada. Ahora, las nuevas generaciones, integradas por los millennials y la generación Z, tienen acceso a un mayor volumen de información con un solo clic. Estamos hablando de clic, vamos. En este sentido, podemos afirmar que la labor del profesor debe ir encaminada a aportarles herramientas que les permitan discriminar dentro de toda esta avalancha de información, la que les sea más útil, más certera y les genere un aprendizaje significativo. Dicho escenario, sin duda alguna, nos constriñe a comprender por qué en el presente siglo XXI las generaciones recientes se relacionan mediante una dinámica social que comprende el uso de las redes sociodigitales como pieza clave de integración e interacción, y que las prácticas mediatizadas atribuyen nuevos roles y funciones sociales que modifican el proceso tradicional de enseñanza-aprendizaje, donde se demanda la implementación de modelos inéditos, pedagógicamente hablando, en la instrucción de los futuros juristas. En esta transición, el alumno, pues con mayor facilidad ha podido aceptar, adoptar, manejar la tecnología que aplica a dichos procesos, mientras que lamentablemente nosotros, los docentes, pues nos ha sido un poco más complejo, porque en la mayoría existe un rezago que se debe en gran medida a la denominada brecha digital generacional, incluida la resistencia al cambio. Aunque la tarea no ha sido sencilla, ha requerido de un gran esfuerzo. Además, hay que reconocer que la realidad actual consiste en asumir los retos y oportunidades
No podemos y menos debemos quedarnos estancados. ¿En qué? Pues en el empleo básico de las tecnologías de la información y comunicación, las TICs, sobre todo porque ya nos ubicamos en otro momento de la evolución digital. Ahora es muy importante que nos capacitemos en el empleo de las tecnologías para el empoderamiento y la participación, lo que se denomina las TEPs, y finalmente en las tecnologías de aprendizaje y conocimiento, las TACs. Debemos mostrar una actitud receptiva y abierta completamente al cambio. ¿Por qué? Pues porque las transformaciones sociales, culturales y tecnológicas generan y provocan nuevos escenarios educativos en el marco de lo que llamamos la alfabetización digital de los docentes. Y sobre todo que nosotros, como claustro académico, estamos obligados a adquirir. Dicha alfabetización pues, nos permitirá comprender y emplear los avances tecnológicos en la materia educativa, donde juegan un rol fundamental, las que acabo de mencionar, TIC, TAC, TEPS, incluso la web 1.0 y la web 2.0, el uso de diversas plataformas, Blackboard, Zoom, Moodle, Meeting, WebEx, por citar alguna, ¿no? Todo esto hace posible una interacción y un intercambio de archivos en diferentes formatos y generando una comunicación, si bien es remota, pero sí existe esa comunicación. Así, todas nuestras plataformas digitales y los sitios web constituyen una herramienta pedagógica que complementa la educación, tanto presencial como virtual, porque permiten al alumno acceder en una forma instantánea al material del curso que está estudiando, como son su temario, los criterios de evaluación que va a aplicar el profesor, la bibliografía básica, tanto y la complementaria, la información, la actualización de la misma, algunos sitios de interés, las novedades legislativas, la calendarización o cronograma de sus actividades, la consulta incluso de sus propias calificaciones, ¿sí? Que van obteniendo en el desarrollo de su semestre, la entrega de proyectos, la participación en foros de discusión, la visualización de materiales multimedias que son un complemento de su formación, videos, podcasts, imágenes, audiolibros, revistas digitalizadas, presentaciones gráficas, fotos. Todos estos elementos motivan y facilitan el multicitado proceso de enseñanza-aprendizaje. En este marco de referencia, dentro de la Facultad de Derecho de la UNAM, un grupo de profesores interesados en la constante y permanente actualización de los modelos educativos, nos hemos preocupado desde el año 2012, hace 8 años, por la implementación de una plataforma que hoy por hoy cuenta con un sitio web bajo el nombre de Enlace Jurídico Académico, cuya dirección electrónica la ven en pantalla, http://enlacejurídicoacadémico.com. Este sitio web es el resultado de nuestra aportación al campo de la docencia en materia jurídica, mediante el cual presentamos a los alumnos una herramienta atractiva que atiende las formas actuales y dinámicas del aprendizaje. Además, reconoce el contexto tanto educacional y generacional actual. O sea, nos empata. Imagínense, yo 36 años de estar dando clase y recibir en el aula, ahora virtual, a un chico de 18, 19 años, que podría ser mi nieto. Entonces, con este instrumento digital, el alumno puede actuar virtualmente con su profesor o profesora, quien pone a su disposición materiales que contribuyen a su formación legal. Adicionalmente, otro propósito que busca nuestra plataforma es ser considerado como un medio de difusión y extensión de la cultura jurídica. Toda vez que en el marco de este proyecto, pues hemos organizado múltiples ciclos de conferencias, simposios, seminarios, como el que ahorita estamos llevando a cabo, ¿no? Y que se quedan grabados precisamente en la web 2.0, ¿no? Donde se abordan tópicos de trascendencia, interés actual, relacionado obviamente no solo con la formación correspondiente a las asignaturas que están en los planes de estudio y los programas de estudio, sino con temas importantes de la agenda tanto nacional como internacional.
Estos eventos son grabados para posteriormente ser editados, digitalizados y subidos a nuestra plataforma, permitiendo de esta manera que la memoria de los mismos quede a disposición de cualquier persona interesada en los diversos tópicos que se abordan. No necesitan una suscripción, está en el ciberespacio, no tienen un password, tenemos diversos soportes para sostenerla. Nuestro sitio web de enlace jurídico académico está conformado por varios apartados. Hay un apartado, como ven en pantalla, de inicio, quiénes somos, nuestros materiales, obviamente van por asignatura, la especialidad de cada uno de los docentes. También tenemos una biblioteca a la cual se va a cargar en su momento cuando ya esté editado este seminario internacional. Tenemos una galería fotográfica que motiva la convivencia entre todos, sitios de interés, una revista electrónica, hay un link que se llama Novedades Legislativas y Jurisprudenciales. ¿Sí? Pues todo este esfuerzo pedagógico que estamos realizando desde hace 9 años fue reconocido en el año 2018 con el Programa de Apoyo a Proyectos para Innovar y Mejorar la Innovación, el PAPIME. El PAPIME de nuestra alma mater, la Universidad Nacional Autónoma de México. Nos benefició y como ustedes ya lo saben, nos dio este rubro, P304319. Gracias a este apoyo institucional, durante el 2019 y el 2020, pues hemos podido crear e incrementar nuestros materiales de estudio y sobre todo la actualización permanente de los mismos en formatos digitales. Tenemos que realizar una actividad constante, permanente, de estar actualizando todos nuestros materiales. Con esta herramienta, al mismo tiempo, hemos logrado el intercambio de experiencias entre quienes enseñamos y quienes aprenden, porque también el maestro enseña al alumno, pero el alumno también enseña al maestro. El que enseña aprende y el que aprende enseña. Este binomio es inseparable. Además, desde sus inicios, la plataforma ha fungido como una extensión, algo importante, del aula. Y hoy por hoy es la misma aula virtual, fomentando la autonomía de los estudiantes, logrando un flujo tanto de información, de comunicación, mucho más dinámico, ¿no? Lo que permite alcanzar un aprendizaje significativo, así como adquirir o desarrollar habilidades, destrezas, competencias que lo posesionan al alumno y al docente en la hoy llamada era digital. El objetivo de este proyecto, pues estuvo desde su concepción dirigido a concientizar e incidir para que las instituciones educativas, sean públicas o privadas, se mantengan actualizadas, dirijan sus propósitos tendentes a implementar esta clase de metodología y que permite compartir no solo conocimiento, sino también experiencias de forma inmediata, eficaz, sin límites territoriales ni temporales y sobre todo privilegiando el ritmo de aprendizaje tanto individual como colectivo. Habrá alumnos que sean más visuales, habrá otros alumnos que sean más auditivos, habrá otros alumnos que conjuguen ambos elementos, ¿sí? Bajo el amparo de este proyecto se han obtenido productos de investigación como el libro que ustedes ven que se titula Nuevas tendencias de la enseñanza del derecho en la era digital, que se encuentra en formato físico, pero virtual. Ahorita las bibliotecas, ahí están, ¿no? Ahí están sus materiales en formato digital y se encuentran obviamente disponibles de forma gratuita y rápida, un sitio web amigable en el mencionado link, la mencionada lugar. Por otro lado, contamos con una revista electrónica llamada Opinio Juris, que está próxima a obtener el ISSN. Proyectos integradores, fíjense bien qué interesante, que realizan los alumnos en multimedia bajo un guión instruccional que nosotros los profesores revisamos, respetando los derechos de autor, apoyándolo en su formación de investigador y después desarrollando sus facultades en la era digital, en la digitalización.
cápsulas educativas, ligas de acceso a sitios de interés legal, como cuáles: la Suprema Corte de Justicia de la Unión, el canal del Congreso de la Unión, el sitio web de la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El alumno no se posiciona ahí e inmediatamente lo brinca a esas ligas y a esos sitios de interés. La Organización Mundial del Comercio, solamente por mencionar unos cuantos sitios. Estos materiales le permiten contar con una plataforma y un sitio virtual de apoyo a la educación, puesta a disposición tanto de nuestros alumnos, de todos los alumnos del mundo, y también para los docentes de nuestra facultad y de todas las facultades del mundo. Asimismo, contamos con un canal de YouTube, al cual, aprovecho el comercial, los invito a suscribirse en esta liga que aparece. No la leo porque ahí está la liga, no digo http /w, y ahí está. En dicho canal hemos cargado una serie de videos y podcasts, mediante los cuales desarrollamos los contenidos temáticos de nuestras disciplinas que impartimos o que imparten los colegas. Y particularmente, cito mi caso, ahí yo he desarrollado de la materia régimen jurídico del comercio exterior, sistemas jurídicos contemporáneos. A continuación, daré una pequeña muestra de los materiales que se encuentran cargados. Vamos con la muestra, por favor. El día de hoy hablaremos sobre el Imperio Romano. Esta etapa, que va a ser la última en la que se desarrolla el derecho romano, comprende del 27 a.C. al 476 después de Cristo. Algunos autores lo ubican a partir del 31 a.C., pero nosotros tomaremos como fecha el 27 a.C. El primer emperador romano será César Augusto, que en realidad era Octavio y que venía del segundo triunvirato, que va a aproximarse a la caída de la República. En esta fase, ¿qué tenemos de característica? Que aparecerá en la primera fase principal de la jerarquía el príncipe, que comparte el poder con el Senado. Ok, esta es una muestra de un video que está desarrollando el Imperio Romano. Ahora voy a un podcast. Por favor, soporte técnico. Un podcast. Actualmente, la Organización Mundial de Comercio está compuesta por 164 miembros aproximadamente. Los países que en la actualidad no se incorporaron como parte del GATT, del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio, pero pueden llegar a ser miembros de la Organización Mundial de Comercio negociando su adhesión. Una de las ventajas que tiene la OMC es que los países miembros no la ven como una organización dedicada a representar los intereses únicos de los países altamente desarrollados, sino como un verdadero foro de negociaciones comerciales y medio de solución de diferencias, por medio de la utilización cuidadosa de este organismo. Los intereses económicos poderosos de algunos países pueden asegurar la liberalización de los mercados de acuerdo con sus necesidades, siempre y cuando se mantengan los objetivos de dicha organización. Muy bien. Estos dos videos,
un video de una clase que obviamente no dura el corto tiempo, sino desarrolla todo el contenido temático de en ese aspecto. Y el podcast están cargados en esta plataforma, en ese canal de YouTube. Y el alumno lo puede ver, volver a ver, bueno, hasta se deprime de tanto ver. ¿Cuál fue la idea de grabar y editar los videos en que se explican y analizan los temas de la clase? Pues nada más se atendió una necesidad social. ¿Cuál? La de la brecha en materia de accesibilidad y conectividad a Internet, que está presente tanto en México como en cualquier parte del mundo. En este sentido, el contar con instrumentos digitales que están a disposición de los estudiantes en cualquier momento, no importa lugar, circunstancia, tiempo, sino que se tenga solamente una red de acceso a Internet que les permita visualizarlos cuantas veces quieran. Esto constituye un gran avance, porque la clase ya no solo se circunscribe solamente al espacio físico, ¿no? Sino también ya se trasladó al espacio virtual, contribuyendo al fortalecimiento de la relación docente-alumno, como decían mis colegas. Todos aprendimos de docentes, todos tenemos a alguien que nos formó la personalidad, ¿no? Y que nos aclaró, nos despertó dudas, nos problematizó y obviamente nos impulsó para ser los juristas que hoy somos, ¿no? Entonces el alumno nos puede reproducir cuantas veces quiera, nos puede escuchar, ¿sí? Se puede poner en contacto a través de aulas virtuales, correo electrónico, grupos de Facebook cerrados de carácter eminentemente académico e incluso tener una relación con sus profesores vía WhatsApp. Entonces, el objetivo de nosotros siempre ha sido perseguir que el alumno se encuentre y se sienta plenamente acompañado en su proceso de formación académica. En esta era digital, tecnológica y electrónica, obviamente, el empleo de una plataforma, un sitio web y un canal de YouTube permiten que el alumno construya su propio conocimiento a partir del material y las experiencias que el profesor le proporciona y comparte, sin que se limite para nada su formación, debido a que es muy indispensable que el estudiante se problematice, confronte su realidad, investigue por sí solo. ¿Para qué? Para lograr un verdadero aprendizaje significativo, formándose en entornos virtuales y digitales que le permiten perfeccionar el proceso, aprender a aprender de una manera completamente integral. Es muy importante también, compañeros docentes, que seamos conscientes que estos procesos de cambio, la eficacia de las TIC, de las TACs, de la TEB, la Web 1.0, Web 2.0, ¿sí? Elaboremos contenidos académicos de calidad pedagógica, con información veraz, actualizada, para que el alumno a partir de ellos desarrolle sus habilidades, sus destrezas, sus capacidades, modifique su rol pasivo y se convierta en un sujeto eminentemente activo, pues el estudiante virtual se ve obligado a desplegar muchísimas actitudes, que le permiten tanto tomar decisiones informadas, resolver problemas de una manera más rápida y sobre todo es un sujeto predispuesto al cambio y a la innovación. La importancia de formar juristas en el anterior orden de ideas, pues pretende que sean altamente competitivos y sobre todo que puedan insertarse exitosamente en el mercado laboral. La única certeza que tenemos ahora es que los cambios en materia tecnológica impactarán el quehacer de todas las profesiones y áreas del conocimiento, incluido por supuesto la ciencia jurídica, donde aspectos como la firma electrónica, el expediente electrónico, el comercio en línea e incluso los denominados jueces robot, que ya operan en países como China y Estonia, ya han dado cuenta del impacto que generan las aplicaciones tecnológicas y digitales en nuestro diario quehacer jurídico. Si tomamos todo eso en cuenta, pues es posible que podamos comprender por qué debemos transformar el modelo de enseñanza-aprendizaje. Ahora, requerimos métodos libres de improvisación, de aprendizaje basado en proyectos, en problemas, objetivos, dinámica de casos, sobre todo el reconocimiento de la llamada aula invertida, que genera una gran resistencia entre los docentes. ¿Por qué? Porque nos vemos obligados a desarrollar competencias digitales, a reconocer que ahora el profesor no es el poseedor del conocimiento. Su única función se circunscribe a ser un facilitador, un verdadero medio que hará posible que el estudiante genere sus propias experiencias, aprenda a trabajar de forma colaborativa.
Este salto vertiginoso pues se dio en las aulas de las físicas, brincamos a las virtuales y nos ha obligado a ambos a desarrollar habilidades. Comunicación, diseño digital, reconocer que nuestros contenidos temáticos debemos estarlos renovando constantemente y sobre todo atender el ritmo y el reclamo de las demandas y necesidades sociales en la formación de los futuros juristas. Gran responsabilidad que tenemos. Es conocido que las características que se buscan en las contrataciones de la fuerza laboral en los mercados, hoy por hoy globalizados, cambian aproximadamente durante un periodo de 4 años y que cada vez se privilegia más el trabajo colaborativo sobre el trabajo individual, la pericia, el ingenio técnico y destreza que exige la formación del jurista digital. Soporte técnico no son ingenieros, son abogados. Los 3 muchachos que están ahí, Demetrio Memije, Jorge Luna y Laura Zavala, ellos son abogados. Cualquiera diría, ay no, pues son ingenieros, son... No, los 3 son abogados. Es una realidad. Así funciona el mundo actual. Y debemos contar y estar muy conscientes y preparados para esta nueva realidad que lamentablemente para la humanidad nos arrojó tempestivamente en esta pandemia. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de la doctora Alma de Los Ángeles Ríos por compartirnos las prácticas exitosas que ya está realizando, dando un adelanto, doctora, en estos tiempos COVID. Así que muchas felicidades por explicarnos también todo el acervo académico del proyecto PAPIME, que gracias a este proyecto pues estamos presenciando estos seminarios internacionales. Y también me siento muy congratulada pues por su invitación a este seminario y formar parte de él, al igual que el doctor Patiño. Muchísimas gracias por compartirnos esas didácticas que ya está aplicando y la verdad es muy enriquecedor para todos los que nos dedicamos a la docencia. Gracias, doctora. Gracias a ti, Gaby. Continuamos entonces con el programa y justo ahora aprovechamos para invitar a los que nos están viendo de que es el momento de hacer las preguntas, ya que vamos a pasar a la sesión de los 5 minutos. Entonces, en lo que terminamos esta segunda fase, favor de en el chat ir haciendo sus preguntas, ya sea a un ponente en específico por la información que aportó, o en su defecto, una pregunta general para que le contesten todas, ¿sí? Muy bien. Continuamos entonces con el tiempo de 5 minutos por cada ponente para que de esta forma puedan concluir o despedirse de las autoridades y del público presente. Así que, siguiendo el mismo orden de participación, vamos a darle la palabra al doctor Ignacio Covarrubias Cuevas de Chile para que nos hable, por favor. Adelante, doctor. Gracias, Gabriela. Sí, la verdad es que he escuchado con mucho interés todas las intervenciones, estas 2 que me precedieron, más algunas otras. Y bueno, obviamente mi opinión la voy a dar desde la perspectiva que yo había señalado, porque desde un principio pudiera parecer que lo que yo digo, ¿no es cierto?, es un alegato en contra de la tendencia a la cual, ¿no es cierto?, este seminario contribuye, que es la tendencia de ir aprovechando, de sacarle punta, como decimos en Chile, sacarle punta al lápiz, sacarle punta a las nuevas modalidades de enseñanza del derecho en tiempos de conexión tecnológica, de interconexión tecnológica. Y no hay nada más ajeno de mi parte a ese propósito. Lo que simplemente he querido subrayar y que de algún modo se ve confirmado por lo que se ha dicho en las otras intervenciones, es que es perfectamente complementario. Es decir, cuando yo hablaba del vínculo, ¿no es cierto?, de la necesidad del vínculo entre el maestro y el profesor, cuando hablaba de que la transmisión de los saberes, no solo una transmisión de competencias fría, distante, eficiente, sino también es una transmisión
de cómo es posible aprender y transmitir ese saber con belleza. Y parte de la transmisión de ese saber con belleza supone, ¿no es cierto?, un interés necesariamente genuino por el otro. ¿Y el otro quién es? El destinatario. El destinatario ya sea que sea el alumno regular o aquel que se va a transformar en el discípulo. Y eso necesariamente supone en un grado significativo un vínculo humano. Difícilmente se dará de otra manera porque esa es una relación que se va forjando a través de la conversación, a través, como decía un profesor del pasillo, a través del café, a través de la visita al despacho. Y efectivamente eso se da básicamente, y lo sabemos los que estamos aquí, se da en pregrado. Por lo tanto, cuando hablamos de todos estos aportes de tecnología, que son perfectamente complementarios con eso, simplemente para no caer en la tentación que ya se expresa eh, por, por doquier, en el sentido de que a muchos vienen sosteniendo la posibilidad de sustituir, y eso es lo que a mí me preocupa, sustituir o reemplazar la enseñanza presencial, aprovechando esta coyuntura en la que todos hemos aprendido, por una enseñanza telemática. Y es ahí donde efectivamente, si eso pasara, se pondría en entredicho el concepto mismo de universidad. Por tanto, todo lo otro es perfectamente posible, pero si faltara la presencialidad, dejaríamos de hacer lo que siempre hemos hecho, que es no solo transmitir, sino también formar. Muchas gracias. Muchas gracias por los comentarios del doctor Ignacio Covarrubias, muy asertivas. Y pasamos el turno al doctor Alejandro García Chaparro. Por favor, adelante, doctor. Gracias. ¿Sí se encuentra el doctor Alejandro? No lo veo, Gaby. A ver, soporte técnico, ¿está el doctor Alejandro? Bueno, si no está en este momento, doctora, podemos continuar con usted, por favor, con sus 5 minutos en lo que se incorpora. Si es que Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias. Coincido en muchos aspectos plenamente con mi amigo Ignacio. Ahorita, pues mi hermano, yo te siento dentro de la lejanía, cercanía, porque pues son otras cosas, ¿no? Que nos involucran el trato, el trabajar juntos. Pero hay algo muy, muy cierto que no podemos negar. Hoy por hoy el estudiante de la licenciatura y del posgrado en Derecho, o cualquier estudioso de la ciencia jurídica, porque esta plataforma no solo se creó para el alumno que está en formación, porque el abogado nunca deja de formarse. Si dejas de estudiar, decía don Eduardo Cotú, serás cada día menos abogado. Entonces, ya eres estudioso de la ciencia jurídica y de las demandas del siglo XXI, ¿no? Entonces, tiene que estar preparado. ¿Para qué? Para hacer frente a la incertidumbre, desafiar todas las situaciones desconocidas, tanto a nivel emocional, profesional, tecnológico. Y en la experiencia de los acreditadores de la enseñanza del derecho, que aquí está mi presidente del Consejo Nacional, aquí hay varios pares académicos internacionales, como es Ignacio, ¿sí? Todo esto nos ha enseñado que debemos permanentemente estar buscando la mejora continua. Yo para concluir solo quisiera decirles que este proceso de cambio y los resultados pues obviamente van muy de la mano con la actitud más del docente que del alumno. El alumno es una esponja, es una mente abierta, es una persona que su deseo de aprender no tiene límite. Y además, nuestros alumnos cuentan con un conocimiento previo, una experiencia propia ya basada en el uso de la tecnología y la digitalización, aplicados en los diversos modelos de enseñanza, sea universidad a distancia, sea universidad abierta
online, Open University, sea en un sistema semipresencial, sea en un sistema híbrido como el que vivimos cuando se presentó la pandemia en sus inicios. Y entonces la sincronía entre el tiempo y el espacio, todo eso ya se rompió. Todo eso, lamentablemente, ahorita no está. Entonces las instituciones educativas y sus cuerpos académicos, colegiados, como quieran llamarlo, estamos obligados a actualizarnos constante y permanentemente. ¿En qué? En el uso de estas multicitadas herramientas tecnológicas, electrónicas y digitales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por su cierre de su ponencia. Y ahora sí pasamos con el doctor Alejandro García Chaparro. Por favor, doctor Alejandro, con sus consideraciones finales, lo esperamos. Creo que no sé si el micrófono o algo. Ya creo que ya me escuchan. Sí, ya. Perfecto. Gracias a todos. Ya vi el chat, justamente algunas preguntas y son bastante interesantes y efectivamente tienen razón. ¿Cómo podemos comparar ambos sistemas? ¿Cómo podemos dar clase en sistemas completamente diferentes cuando, por supuesto, nosotros no llegamos a los 300,000 alumnos que tiene la Universidad Nacional? El país tiene 5 millones, imagínense. Jamás vamos a tener una universidad con ese nivel. ¿Qué es lo que nos tenemos que enfrentar? Simplemente lo que nos tenemos que enfrentar es un sistema híbrido en el que verdaderamente podemos combinar las materias. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? ¿Qué se hace en las universidades europeas y en las universidades de Estados Unidos? Tenemos dos planes de estudio. La misma materia tiene el seminario y tiene la materia como tal. La materia como tal, la cátedra que nosotros la llamamos, la da el gran especialista, la da el gran doctor, la da el profesor que tiene una gran experiencia frente al grupo y una gran experiencia frente al tema. Y el seminario lo dan los alumnos de doctorado, lo dan los especialistas. Esto justamente es lo que nos puede ayudar en el caso de México, la pregunta concreta que me hacían, bueno, y en México, ¿cómo voy a poder reducir los espacios? Simplemente de esa forma lo podemos hacer. La parte del seminario, esa la puede conducir el gran docente, el gran especialista, la cátedra la puede conducir el gran especialista, y el seminario podemos empezar a darle funciones a los muchachos de doctorado, a los muchachos que realizan su investigación o a los muchachos en este caso de nivel maestría en México. Solamente de esa forma podemos tener los grupos reducidos. Simplemente es cuestión de ocupar los espacios, tratar de adaptarnos a la nueva realidad, pero estar presentes que efectivamente el gran vínculo social nunca nos va a faltar. ¿Qué nos dimos cuenta aquí en Eslovaquia? Se cerró todo, como les comenté. En el momento que se volvió a abrir todo, ahí la gente estaba abrazándose, tomando cerveza en el cine, en el teatro. Justamente somos humanos y la raza humana es una raza que vive con los demás y vivimos en un escenario compartido. Sé que esta pandemia nos va a dar grandes ejemplos, nos va a enseñar a cómo vamos a funcionar en el futuro, pero créanme y tengan presente que la raza humana va a seguir subsistiendo de la misma forma en la que se encuentra, como somos, como lo que somos, queriéndonos y estando con los nuestros, porque es verdaderamente la esencia de los seres humanos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Alejandro García Chaparro, y también gracias por sus intervenciones al resto de los ponentes, brillantes, y todos anotando todos esos tips, didácticas, herramientas que nos han dado para aplicarlas desde ahora en nuestras aulas. Muy bien, ahora por último centraremos a la sesión de preguntas y respuestas. Ya hemos visto muy activo el chat, lo cual agradecemos mucho a todo el foro que nos acompaña y que nos están haciendo las preguntas. Vamos a contestarlas, intentaremos contestarlas todas, pero por los tiempos, una disculpa si no lo logramos, dado que incluso 2 de nuestros ponentes tienen otros compromisos, por eso vamos así de rápido, Gracias. Ahora bien, vamos a ver la pregunta y voy a aprovechar para... Esta pregunta es para Alejandro García Chaparro. Dice, en su magnífica exposición en cuanto a las universidades en Europa, de la tendencia de ser solo clases de 15 alumnos y 100 integrantes por institución, ¿esto no encarecería los costos de la educación y limitaría alumnos al ingreso?
El proyecto es para corto o mediano plazo y felicitarlo porque en cuanto a la calidad del profesor, eso sí es necesario totalmente y al tener pocos alumnos habría más calidad, así como su internacionalización. Adelante, Alejandro, por favor, contéstanos Sí, esta. sí, efectivamente, como se los comenté en mis comentarios finales, es muy complicado y es muy complicado por el nivel de países que nos enfrentamos y por la realidad de nuestras universidades, efectivamente. ¿A dónde vamos? ¿Qué es lo que estamos trabajando nosotros? Definitivamente es a corto plazo, definitivamente desde los kinders. Pónganse a pensar, el kinder aquí en Eslovaquia, en República Checa, debe tener solamente 10 niños en clase, 10 niños en el salón. Es muy complicado. ¿Por qué? Porque no tenemos a los maestros, simplemente porque estamos importando maestros justamente de muchos países de América Latina, de China sobre todo, tratar de traer maestros que verdaderamente podamos ocupar esos niveles. En el caso de la universidad, efectivamente, van a ser de grupos mucho más pequeños y algo que me faltó en mi ponencia y que se los voy a compartir en esta pregunta es, ¿cuál es el modelo europeo en que lo que estamos trabajando? Muchas carreras, muchas licenciaturas nuevas tienden a desaparecer. Carreras que verdaderamente se pueden compaginar con otras. Por ejemplo, en el caso de las ciencias económicas, ya desaparece, ya lo que son negocios internacionales, administración, mercadotecnia, a nivel licenciatura ya desapareció, ya no existe. Hoy en día el que se gradúa es licenciado en ciencias administrativas económicas y después tiene sus últimos 2 años de la maestría para poder hacer la especialidad que ellos decidan. Eso es lo que está pasando aquí. Vamos a desaparecer una gran cantidad de planes de estudio. En el caso de las ingenierías, el que se gradúa de ingeniería, de licenciatura, licenciado en ciencias de la ingeniería. Y en los últimos 2 años ya hace la especialidad en mecánica, en eléctrica, en física, en lo que yo que sé. En el caso de la ciencia nuestra, la ciencia jurídica, vamos otra vez a lo mismo. Vamos a tener un periodo mucho más corto. El programa de licenciatura tiende a ser mucho más corto. Ahorita lo tenemos de 3 años. Tiende a ser de 2 años, es lo que tratamos de hacer aquí, con el objetivo de darle al muchacho ya muchas ramas de especialización, tanto en la maestría como en el doctorado, para poder centrarse en el tema que quiere estudiar. Prácticamente tratamos de tener especialistas concretos en un tema determinado y no abogados que sepan absolutamente todo. Muchísimas gracias, doctor Alejandro. Ahora tenemos una pregunta y en calidad para el doctor Ignacio Covarrubias. La pregunta es la siguiente. ¿En esta nueva realidad llevará a las universidades a estudiar nuevas estrategias para que a través de esta nueva herramienta se pueda instruir a nuevos profesionales? ¿Cuáles serían las desventajas de que las universidades apliquen esta nueva enseñanza para alumnos de pregrado? Gracias, doctor. Adelante. Es una pregunta bastante amplia, ¿eh? Por lo tanto, me tomaré la libertad de responderla en ese tenor. A ver, yo supongo que si me están haciendo esa pregunta a mí, después de lo que dije, es porque quiere que me refiera a cuáles serían las desventajas para lo que yo he venido a decir. Es decir, si el tema es lograr el equilibrio, y como todas las cosas, el equilibrio no se define anticipadamente. El equilibrio se define cuando la realidad se presenta, sabiendo que hay cosas que tenemos que avanzar sin sacrificar otras, ¿no? ¿Cómo avanzamos en la complejidad? ¿Cómo avanzamos en la globalización, en la internacionalización, en el uso de las tecnologías, de las plataformas digitales, en la enseñanza híbrida o mixta, sin abandonar la función universitaria, es decir, sin abandonar aquello que nos permite vincularnos humanamente, entendiendo que ese vínculo humano se ve contribuido y facilitado cuando es presencial. Entonces, claro, ahí las universidades tienen que definirse, los países también tienen que definirse hasta qué punto van a permitir, ¿no es cierto?, actividades de pregrado que sean completamente digitales. Porque cuando una actividad de pregrado es completamente digital, salvo que se trate de una
de una disciplina meramente técnica o que suponga solamente la transmisión de ciertos conocimientos cuando estamos hablando de una disciplina clásica, ¿cierto? Como derecho, ¿ah? Como medicina, artística, ¿ah? Pero de los saberes de artes liberales, ¿cómo podemos, ¿no es cierto?, hacer universidad sin conocernos o conociéndonos digitalmente? Porque convengamos todos que el conocimiento digital es maravilloso porque nos permite interconectarnos de una manera que nunca habíamos pensado, pero tiene sus limitaciones. Y son limitaciones propias de la misma, de la misma tecnología que no nos permite efectivamente vincularnos, generar esa amistad que es propia de la vida intelectual. De manera que, claro, yo no estoy en condiciones de decir dónde poner el límite, pero lo que sí me parece es entender, por lo menos desde mi perspectiva, es que si algunos países asumen la posibilidad de que una disciplina clásica sea transmitida, porque ya no sería enseñada o formada, sino transmitida única y exclusivamente de modo online, eso ya es otra cosa, que ustedes pueden gustarle o no, podemos estar de acuerdo o no, pero eso ya no es lo que nosotros hemos entendido como universidad. Entonces es avanzar, pero sabiendo que hay ciertos sacrificios que no pueden hacerse sin incurrir en el sacrificio del sistema completo. Muchísimas gracias, doctor Covarrubias. Tengo entendido que tiene un compromiso profesional y por eso le hicimos esta pregunta antes de que se nos vaya. Gracias por sus intervenciones, realmente enriquecedor, y entendemos mucho bien la postura de usted por la preocupación de esa no vinculación, de ese contacto alumno con profesor, de ese binomio, como bien lo menciona la doctora Alma. Así que gracias por su ponencia. Muchas gracias, estoy muy contento de haber participado. Un abrazo a la distancia, querida Alma. Y la verdad es que lo decía el otro día, ha sido todo muy bien organizado. Estoy realmente sorprendido y también muy agradecido por la calidez humana de todos ustedes. Así que encantado cuando quieran invitarme a otro seminario. Después de esta experiencia ha sido muy grato, ¿no? Un saludo, que les vaya muy bien. Hasta Muchas luego. gracias, doctor. Esta es su casa. Hasta luego. Gracias. Muy bien, y también, bueno, vamos a pasar, doctora, una disculpa porque también tiene usted preguntas, pero dado que también el doctor Alejandro tiene un compromiso, me acaba de decir, y se tiene que ir 10 para las 12, voy a hacerle las preguntas directamente a él para que las conteste todas y la vamos a dejar a lo último. Doctora, una disculpa por ello, pero por tiempo. No te preocupes. Gracias. Somos de casa. Bienvenidos nuestros hermanos de Europa. Muchas gracias. Alejandro, adelante. Muy bien. Pregunta para el doctor Alejandro. Nos dice, ¿qué opina respecto a un grupo de 40 alumnos en las universidades del norte de México? El tener los filtros que menciona el doctor Alejandro con los docentes, ¿no causaría dificultad para los alumnos al matricularse? Y otra pregunta, Alejandro, ojalá que estés anotando, por favor. ¿Qué opina respecto a los grupos de 40 alumnos en las universidades del norte de México? Ya se especificó de aquí. Gracias, Alejandro. Y adelante. ¿Sí está Alejandro? ¿Alejandro? Tiene su micrófono apagado y creo que está conversando con alguien, Gaby. Alejandro, a ver, entonces, si podemos, ¿alguien le puede hacer una seña, algo para que, Alejandro? ¿Soporte técnico, algo que puedan hacer con el doctor Alejandro? ¿Nada? Sí, le vamos a mandar un mensaje es un privado. obstáculo. Estuviera aquí en el auditorio, pues un pellizco, no sé. Pellizco o algo, ¿no? Híjole, pues doctora, pues lo siento, pues vamos a, porque el tiempo corre y no podemos permitirnos estar sin preguntar estas enriquecedoras preguntas. Vamos a darle una a usted, que ya tengo aquí las de usted. Entonces, bien, para usted dice, ¿cómo motivar la dinámica social en la academia tradicional, doctora? Esa es pregunta para usted. ¿Cómo motivar la dinámica social en la academia? Mira,
como lo señalé, ¿no? Concientizar al claustro docente de que tiene que dar un brinco, un cambio. Yo creo que aquí se han confundido muchos aspectos muy técnicos en los modelos de enseñanza-aprendizaje. La gente dice, no, es que la era digital. Cuidado, cuando se construyó la Open University, la universidad abierta, también decía, ¿no? ¿Cómo es posible que en una sesión el profesor cambie a ser tutor, no va a tener la misma formación integral? Cuando se estableció la educación a distancia, Online University, también se decía, no va a tener la misma cercanía, no van a ser de primera, de segunda. Los títulos dicen lo mismo. Licenciado en Derecho, sea Open University, sea Online University. Ahora este sistema híbrido de aulas virtuales, plataformas tecnológicas y todo lo demás, ¿sí? Eso tenemos nosotros los profesores que estar conscientes de que tenemos que captar muchas formas de llamar la atención de aprendizaje, ¿no? A lo largo de este seminario hemos escuchado aportaciones fantásticas que al final vamos a resumir toda la riqueza intelectual que trajeron todas las mesas de trabajo, ¿sí? Entonces, ahí es donde tiene que estar esta situación, ¿no? En esa forma de concientización social que tenemos que tener los docentes y poderlo transmitir a nuestros alumnos. Muchas gracias, doctora. Y a ver si está el doctor Alejandro Chaparro, sino para continuar porque tiene varias preguntas. Doctor Alejandro Chaparro, ¿está en la línea aquí? ¿No está? Ok. Entonces, doctora, tenemos otra para usted. Dice, ¿creen que con la plataforma Wix es posible llevar el método enseñanza-aprendizaje en una clase de derecho? Algunas recomendaciones, por favor. Gracias. Bueno, la plataforma Wix, recuerden ustedes que es una plataforma que hay que pagar para poder utilizarla. No es gratuita. En segundo lugar, no son dueños de las plantillas que ahí hay. Si bien son amigables, son atractivas, son fáciles de usar, también lo es que no hay un respaldo de la certeza del contenido que está ahí y en cualquier momento estos materiales se pueden perder. Y al perderse, pues el docente se encuentra en un serio problema. No es tu material, no eres dueño, no tienes los derechos de autoría como en nuestra plataforma sí se tiene, ¿no? Otra cosa también que podemos decir es que no genera derechos de uso de dominio. Y eso pues como abogado te deja en estado de indefensión, ¿no? Pues eso no te sirve. También aparece, de repente estás dando tu clase, publicidad. ¿Por qué? Porque es una plataforma que invierte en recursos. Ustedes ven nuestra plataforma, no aparece compra flores, compra nuestra bebida tradicional, no sé, aguardiente, etc. Entonces, en esta plataforma al estar usando, te puede aparecer la venta de algo. Y obviamente, pues distraes al alumno, ¿no? De por sí ya está distraído porque no lo estás observando. Con un anuncio, pues ya se te fue hasta el ciberespacio. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es que en ocasiones corre muy lento esta plataforma. Si de por sí tenemos que darle dinamismo y gritando o instruyendo el soporte técnico, ¿qué está pasando? Ahora imagínate con una plataforma que se alenta. Entonces, también ese es otro inconveniente. Si me pides una recomendación, yo te recomendaría el Godaddy, que es donde está soportada la plataforma de enlace jurídico académico. Esa, a nosotros, nos ha dado muy buen resultado. Godaddy. Gracias. Muy bien, doctora. Bueno, pues aprovechando sus respuestas muy proactivas. Y no soy socio de Godaddy, ni me pagan igual. No, para nada. Yo trabajo en la UNAM y suficiente. Muy bien, doctora. Gracias. Hay otra pregunta para usted y nos dice, ¿en esta nueva realidad llevará a las universidades a estudiar nuevas estrategias para que a través de esta nueva herramienta se pueda instruir a nuevos profesionales? ¿Y cuáles serían las desventajas para las universidades? Gracias.
Mira, definitivamente esta realidad nos ha obligado a eso. Negarlo es no estar conscientes de nuestro quehacer docente cotidiano. Así como se presentan nichos de oportunidades, también voy a citar tres obstáculos muy fuertes que se viven en esta brecha digital. Primero, la alfabetización digital. ¿Qué implica eso? Que no se sabe manejar las TIC, las tags, la web 1.0, la web 2.0. Bueno, hablo de la brecha generacional, ¿eh? Porque ahorita están viendo a los millennials que están aquí soportando todo el evento y sin despeinarse, con un clip, andan pero así, tranquilísimo, ¿no? Entonces, ese es un problema muy fuerte. Hay que acortar esa brecha digital, ¿no? En segundo, la desigualdad económica en materia de conectividad. No es lo mismo la gente económicamente con capacidad. Por ejemplo, ante esta pandemia, el internet que nosotros teníamos en el despacho no nos fue suficiente. Tuvimos que meter una red de G5, creo que se llama, 5G. Ay, doctora, pueden comprarla en Easy, en Telcel, en Movistar, en la que quieran, para poder tener en el despacho conectados 20 computadoras. Y en ocasiones se pueden conectar 12 con facilidad y a partir de ellas pues empieza un poco de problema, ¿no? Entonces, hay que estar conscientes que en México y en el mundo, Centro y Sudamérica, no todos cuentan con esta tecnología. No todos tienen acceso a una red inalámbrica. Luego, hay una sola computadora para que el niño que está en pregrado, el que está en primaria, el que va a la secundaria, y además no solo es tener una computadora, necesitas también un módem, necesitas también una impresora que sea multifuncional, que puedas hacer su tarea, escanear, enviar a los archivos para que se integre tu documento. Entonces, esa desigualdad económica es otro gran obstáculo. Y el elemento fundamental, y ahí coincido con todos mis colegas, por más de que trates de acercar la lejanía en un medio virtual, nunca va a ser posible. El calor humano, eso es insustituible. En cada sesión, ver la cara de nuestros alumnos, de nuestras alumnas, pasando y diciéndote, maestra, nos vemos la próxima clase. Algunos hasta se acercan, si les gustó la clase, hasta se acercan a darte un beso, un abrazo. Hola, qué bien, con qué pasión dio esta clase, ¿no? O ahora no me gustó tanto, le dolía la muela, o ¿por qué no hubo ese feeling, ¿no? Esa sensibilidad para yo disfrutar mi clase. Me decía un alumno en las aulas virtuales, doctora, ¿ya esta clase se está grabando? Le digo, por supuesto, las aulas virtuales se mueven con la web 2.0 y permite precisamente la grabación, la edición y en un momento dado la proyección, que es lo que hacemos en nuestros foros y así lo vamos a hacer con este seminario, en la plataforma que va a quedar en el ciberespacio por los siglos de los siglos. Entonces, eso es otro gran elemento. El calor humano jamás podrá ser sustituido. Pero de que el egresado, el alumno que bajo esta enseñanza se lanza al mercado laboral, ese es el que va a enfrentar los retos del siglo XXI. Ese es el que va a saber presentarse en la justicia electrónica, ese es el que va a saber el comercio electrónico, el que va a saber contender contra los jueces robots. Ayer escuchábamos a nuestro ponente de Estados Unidos que decía, hay una gran resistencia del jurado popular porque no puede ver al presunto culpable, sino no puede ver, o el presunto inocente, porque ya ves que ellos son bajo el principio de presunción de inocencia, ¿no? Entonces no puede constatar, ¿no? Si efectivamente, porque a veces una mirada, un gesto, un ademán, a mí me dice mucho de mis alumnos. En los medios virtuales, pues sí, trato de verlo, ¿no? Y trato de, ay, me estarán entendiendo, me estarán escuchando. Pero en el aula, pues tú los ves ahí, ¿no? Lo cierto es que yo no me puedo lamentar por no estar en el aula. Yo tengo que desarrollar habilidades, destrezas para que mi alumno me sienta cerca.
para que mi alumno diga, ay, voy a ver a la doctora Ríos, voy a ver a mi maestra, me va a ver. A mí me llama mucho la atención un alumno que tengo en comercio, no sé si ahorita esté conectado, que se apellida como un trabajador, me Jorge, mi pasante, mi abogado. Siempre está en mis clases de traje. Y mi pregunta es, Jorge, ¿trabajas? No, doctora. Entonces, ¿por qué estás trajeado? Dice, por el respeto que le tengo a usted, profesor. Por respeto de estar viéndola en el ciclo. Esa palabra, Gaby, esa palabra, compañeros, a mí me destroza y me saca lo mejor de mí en este reto educativo. Gracias. Ay, qué palabras tan emotivas, doctora. En realidad sí es una profesión muy loable ser docente, la entendemos, y el cariño que nos profesan los alumnos, pues es también muy agradecido, ¿no? Para nosotros. Y lo que nos impulsa día a día a ser mejores profesores. Muy bien, doctora. En sinergia con esa respuesta que acaba de proporcionarnos, tenemos una pregunta para usted también, donde dice, ¿cómo dar ese dinamismo de alfabetización digital de la cual está hablando en la formación jurídica a personas con debilidad visual que no siempre pueden tener habilidades técnicas? Gracias. Claro, claro, mira, Gaby, esa respuesta es muy fácil, ¿eh? Es más, déjenme decirles que esta plataforma fue producto de las enseñanzas de los alumnos, ¿eh? EJA viene de nuestro quehacer cotidiano y de esa necesidad del alumno que nos motivó a crear este proyecto, ¿eh? Con los alumnos, por ejemplo, los invidentes, ¿eh? Los que necesitan un método braille, así como hay libros escritos en braille. Ahorita, si yo tuviese aquí en el aula virtual una persona que no puede ver, no importa, me puede escuchar. Me está escuchando, escuchó, tal vez no vio la cápsula porque su capacidad visual no se lo permitió, pero escuchó la cápsula del derecho romano, del imperio, escuchó el podcast de la Organización Mundial de Comercio, ¿sí? Está escuchando este foro, no tiene que vernos, están los audiolibros. Entonces, hay muchas maneras de suplir esta falta, lamentablemente, bien, congénita, bien por un accidente. Eso no es un obstáculo. Yo he tenido alumnos invidentes que hoy son exitosos abogados y que han estudiado posgrado. La limitante está en uno mismo. Ahí está tu peor enemigo, tu peor obstáculo. Uno, no la carencia de algún sentido. Muchísimas gracias, doctora Alma. La verdad, sus palabras sí que nos conmueven porque tiene toda la razón. Y realmente muchos hemos tenido alumnos han sido brillantes, sobresalientes. Entonces, la educación no se detenga, doctora. Muchas gracias. Y bueno, desafortunadamente el doctor Alejandro García Chaparro tuvo un inconveniente, se disculpa, y pues ya sabe que a veces en el trabajo y por los horarios es un poco difícil, pero le manda un fraternal saludo a usted, al doctor Patiño y a todos el auditorio que lo escuchó. Gracias por haberlo escuchado, su ponencia. Y ahora, doctora, pasamos a las, pues cedo el uso de la voz a la maestra Saudizaret Bobadilla, quien en un acto simbólico hará entrega del reconocimiento que acredita la participación, pues en este caso de su ponencia, y ya les haremos llegar a nuestros ponentes. Gracias. Muchas gracias, sí, maestra Gaby. Gracias. A continuación, voy a dar lectura a la constancia que expiden los organizadores de este seminario a nuestros ponentes del día de hoy. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través del proyecto PAPIME PE 304319, Modelo Millennial de Enseñanza para Nuevos y Mejores Abogados, plataforma EJA, otorga la presente constancia a la doctora Alma de los Ángeles Ríos Ruiz por su destacada en ambientes virtuales, con el tema Las habilidades y destrezas en la formación del jurista digital en las aulas virtuales,
el día 9 de octubre de 2020 en la Facultad de Derecho UNAM vía remota. Firma el responsable del proyecto, el doctor Ruperto Patiño Manfred. Muchas felicidades, doctora, por su excelente participación, pero también por el éxito de este seminario internacional, por el sitio web, Enlace Jurídico Académico, por el canal de YouTube, pero también gracias por convocarnos para este tipo de eventos. Y las otras constancias, pues son para los doctores que se tuvieron que retirar por compromisos o por inconvenientes técnicos. Entonces, pues ya es para el doctor, igual con el mismo texto, para el doctor Ignacio Covarrubias Cuevas, que nos expuso, creo que ya me la quitaron, a ver si la pueden regresar tantito, por favor, que nos expuso el tema ¿Es posible una genuina enseñanza del derecho a distancia? Problemas y desafíos. Muy interesante su tema. Y el siguiente participante, el doctor Alejandro García Chaparro, con el tema El futuro de la enseñanza virtual, un vistazo al caso europeo. Muchas gracias a todos por acompañarnos en estos 3 días de trabajo, mismos que han sido muy enriquecedores y que estoy segura aportarán nuevos elementos a nuestra práctica como docentes. Muchas gracias, buenos días, y a las 17 horas recuerden que los esperamos aquí nuevamente para la 6ª mesa de trabajo. Gracias, maestra Gaby. Muchísimas gracias, maestra Saudi Saret. Y efectivamente, los esperamos a las 5 de la tarde y creo que si puede, por favor, el staff ponerles el link de la asistencia. Estoy viendo en el chat que tienen dificultades para registrarse. Entonces, nada más, en favor de checar eso para que antes de que cerremos, que ya estamos a unos minutos escasos de cerrar, puedan registrarse su asistencia, ¿de acuerdo? Entonces, los esperamos a las 5 de la tarde con la mesa 6 y con una conferencia magistral de cierre para darles las técnicas más innovadoras para mejorar y ser más proactivas, más didácticas, más visibles nuestras clases. Entonces, muchísimas gracias a todos, muy buenas tardes y por favor adelante con la plataforma multimedia. Gracias. Buenas tardes. Sí. Vaya un café internet y que se lo haga. Chicos de soporte podrán poner... para que vaya a la SAT, sino que usted se pone solo con el número. Sí, chicos de soporte. Por favor. ¿Podrán poner la matriz de los invitados de la tarde, por favor, soporte técnico? Antes de cerrar, gracias. Gaby, disculpa, me pregunta el soporte técnico, ¿qué solicitaste? Poner la foto de los que vamos a presentar a las 5 de la tarde. Ok, matriz de punto, por favor. Gracias. Por favor. Muchísimas gracias. Siguen entrando. Yo tengo 91, que van ya avanzando poco a poco, 90. Aprovecho para informarles. ¿Me pueden bajar el volumen, por favor? Aprovecho los asistentes antes de que se salgan de aquí del seminario que en la tarde le tenemos una gran sorpresa a todos ustedes, así que por favor espérense hasta el final de la conferencia porque es algo que
se ha hecho con mucho cariño de parte de la doctora Alma, del doctor Patiño, de los chicos soporte técnico que nos han estado apoyando arduamente estos 3 días. Así que por favor, esperemos que en la tarde se queden hasta el final para festejar todos este gran seminario, porque este seminario es hecho para ustedes con cariño. Gracias y muy buenas tardes. Gracias, Gaby. Nos vemos en un rato, doctora? maestra. Nos vemos en un rato. Buenas tardes. Gracias a todos. Buenas tardes. Te veo hermosa, maestra Ríos. Gracias, hermosa. Te agradezco. Gaby, arriba el norte, arriba Sonora. Tienes la curadera sonora. Que vive el mapa. Porque técnico está mencionando que si pueden compartir nuevamente la línea de asistencia, porque la sacaron del Zoom y de otra persona. Ya nomás pueden poner su familia por una vez.